Josué Coello, Banco de España, atención, porque el gobierno acaba de subir el salario mínimo. Otro de los objetivos es, atención, control en el precio de los alquileres, y el Banco de España tiene un informe respecto a este control de los alquileres de la vivienda. Sí, un informe que acaba de publicar el regulador pone como ejemplo varias ciudades en el mundo donde se ha regulado este precio del alquiler, Nueva York o Berlín, por ejemplo. El informe llega a la conclusión y dice que controlar los precios del alquiler a corto plazo puede ser beneficioso para controlar este precio, pero a medio y largo plazo puede ser perjudicial. Dice que no habría un control regulado de los precios, así que esto podría disparar los alquileres irregulares, también podría afectar al precio del suelo. Así que uno de los intentos del gobierno de regular los precios del alquiler se topa por ahora con el rechazo del Banco de España. Bueno, pues aquí está este informe del Banco de España, porque este es otro de los objetivos, Estefanía Molina. El gobierno tiene también movimientos en torno a control en los precios de los alquileres. Sí, a ver, esta cuestión es muy controvertida porque, como bien ha dicho el informe del Banco de España, y hay otros informes también en otra ciudad que son muy recientes, como por ejemplo en San Francisco, que se apreció que el intento de regular los alquileres lo que generó a medio o largo plazo fue que se retirasen alquileres, se retirasen pisos del mercado. Al retirar esa oferta, se entiende, subió el precio del alquiler nuevamente. O por ejemplo en París, todo lo que los propietarios no podían cobrar en concepto de alquiler, lo cobraban en vez de no siquiera una fianza, sino incluso un sobreplus, una reserva que lo llamaban, y eso a largo plazo también hacía que se iban encareciendo los precios. Es muy complicado, aquí la cuestión es la capacidad que tiene el gobierno de generar parque público, porque al final si topar los precios de forma artificial genera que los propietarios no tengan incentivos en introducir mejoras en las viviendas, en mantener esas viviendas en el mercado, a lo mejor tienen más incentivos en venderlas que en alquilarlas. Aquí la cuestión es que se meta más oferta en el mercado para que bajen naturalmente los precios. Y también una cuestión que creo que es muy importante es que al final muchas personas no pueden comprarse una casa. Sí, a lo mejor ponderan que un alquiler les saldría igual que una hipoteca, pero porque no tienen ese dinero ahorrado. También hay un problema de liquidez de las familias, de tener un mínimo ahorrado para poder dar la entrada de una casa. Atención a la regulación de los precios del alquiler. Lo que está diciendo el Banco de España en este extenso informe, el control de precios de alquiler puede funcionar a corto plazo, a largo sería negativo. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, analista también de La Sexta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ese puede ser otro de los territorios, el control de los precios en el alquiler de la vivienda. ¿Qué le parece lo que está apuntando el Banco de España? Va en línea con toda la evidencia internacional que tenemos. Controlar los precios de los alquileres cuando tenemos un problema de oferta, cuando la oferta no llega a abastecer suficientemente a la demanda, lo único que genera es un deterioro de la calidad de los inmuebles, una reducción de la cantidad ofertada y menor construcción en el medio largo plazo. Por tanto, menor oferta de vivienda frente a una demanda de vivienda que sigue creciendo. Y esa es la cuestión. Si la demanda crece, y crece en las grandes ciudades, lo que habrá que hacer es aumentar la oferta. Y aumentar la oferta con nueva construcción, porque en las grandes ciudades la vivienda vacía, en contra de lo que se suele pensar, está en mínimos históricos. Nunca ha estado tan baja como ahora. Por tanto, no es un problema de que los propietarios o grandes propietarios estén especulando, retirando inmuebles del mercado para que suba el precio. No, es que está queriendo venir más gente a vivir a Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, y si no se construye más, pues más gente quiere vivir, misma oferta, precios más altos. Lo que pasa es que estamos viendo, por ejemplo, que hay ciudades como Berlín y ciudades europeas donde esa, digamos, medida de control de los alquileres sí se pone en marcha, profesor. Sí, en Berlín se puso en marcha hace unos años y se puso en marcha con unos criterios tan flexibles, justamente para evitar estos efectos, que no surtió efecto. De hecho, después de que se establecía el control de alquileres, los alquileres empezaron a subir todavía más. Empezaron a subir a un 10% al año, que es bastante más de lo que están subiendo en España. Ahora es verdad que se ha endurecido la ley y todavía no tenemos experiencia para ver los efectos, pero de nuevo en Berlín hay un problema gravísimo de falta de oferta de alquileres. Por tanto, controlar los precios puede funcionar y puede beneficiar desde luego a quienes ya tienen una vivienda alquilada. A esas personas, desde luego, les viene muy bien que los precios no puedan subir, pero eso se hace a costa de que mucha más gente que quiere venir a vivir a las ciudades no pueda encontrar un piso en alquiler. En Estocolmo, que es quizá la ciudad europea con mayor tradición de control de alquileres desde hace varias décadas, encontrar un piso en alquiler en algunas partes de la ciudad se tarda hay una lista de espera de hasta 20 años.
Por tanto, creo que no es un modelo. El modelo es que si queremos que todo el mundo tenga acceso a la vivienda barata, habrá que incrementar la oferta de vivienda para que sea barate y sea accesible a todo el mundo. Le tengo que preguntar, la subida del salario mínimo, 950 euros, hay quien dice, uy, el gobierno, qué blandito ha ido, uy, el gobierno, dicen otros, primera gran conquista y esto va a seguir creciendo, digo, el salario mínimo. Permítame un minuto porque hemos pasado a un salario mínimo de 950 euros. ¿Cuánta gente además se va a beneficiar de ello con carácter retroactivo en el mes de enero? Ana Cuesta. Analizamos las claves, Antonio. El primer gran acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronal afecta, ya lo saben, al salario mínimo interprofesional, que es esa cantidad mínima mensual que se le paga a un trabajador por 40 horas semanales. Bueno, esa cantidad pasa en 2020 de los 900 a los 950 euros en 14 pagas. Porcentualmente es un incremento de un 5,5%. Más de 2 millones de trabajadores se van a beneficiar de este incremento, pero a estos hay que sumarles los trabajadores temporales, por lo que en total podríamos estar hablando de unos 3 millones de trabajadores que se aprovecharían de esta subida. Tiene, ojo, carácter retroactivo, desde ahí lo vemos, desde el 1 de enero de este año, así que las empresas deberán repercutir desde entonces tanto la subida del sueldo como las cotizaciones sociales. Precisamente la Seguridad Social también se va a beneficiar de esta medida porque esta subida del salario mínimo empuja a su vez la base mínima de cotización. Se calcula que las arcas públicas podrían recaudar entre 180 y 200 millones de euros más al año en cotizaciones. Ya saben que la idea es que la cosa no se quede aquí, porque este gobierno de coalición se ha propuesto fijar el salario mínimo en 1.200 euros para el final de esta legislatura. Es decir, esto es un 60% del salario medio, Antonio, en nuestro país. ¿Qué le parece? ¿Ha habido consenso? ¿Ha habido acuerdo? Empresarios, sindicatos, gobierno, la ministra de Trabajo ha conseguido ponerlos de acuerdo. Juan Ramón Rayo, ¿qué le parece la subida a 950 euros? Creo que el hecho de que se haya reculado a última hora desde una subida de 1.000 euros a 950 euros lo que indica es que está empezando a prevalecer una cierta prudencia en este gobierno en cuanto al ímpetu de subir el salario mínimo. Y es lógico que esta prudencia se establezca porque, en contra de lo que pueden pensar algunas personas, subir el salario mínimo siempre tiene efectos. Va a haber gente, obviamente, que va a salir beneficiada, aquellos que mantengan su empleo y cobren más, pero va a haber gente que salga perjudicada, aquellos que pierdan su empleo por la subida del salario mínimo o que no lleguen a encontrarlo porque no se cree tanto empleo como se habría creado. En el año 2017, con una subida del salario mínimo mucho menor de la que llevamos acumulada en 2019 y en 2020, llevamos una subida acumulada de casi el 30% y en 2017 se subió un 8%, el Banco de España ya estimó que 12.000 personas perdieron su empleo, no estaba computando las que dejaron de encontrarlo. 12.000 personas fueron despedidas a raíz de la subida del salario mínimo. Claro, una subida no del 8, sino del 30, probablemente, no lo sabemos, porque quizá uno de los elementos más criticables de esto es que no se ha realizado ningún informe, ningún análisis de impacto, pero muy probablemente haya tenido unas repercusiones mayores en términos de empleo que las de 2017. Creo que en los países serios este tipo de medidas se adoptan después de que una comisión de expertos haya evaluado la situación del mercado laboral y haya diagnosticado si hay margen para absorber esa subida del salario mínimo o no. El propio acuerdo PSOE-Podemos propone crear esa comisión de expertos, pero la creará, por lo visto, una vez ya se haya subido el salario mínimo, que es lo que tendría que evaluar la comisión de expertos. Por tanto, más prudencia, obviamente, que subirlo a 1.000, pero en todo caso, imprudencia por seguir subiéndolo sin saber qué efectos ha generado la subida de más del 22% del año 2019. Doctor Rayo, la ministra de Trabajo ya ha dicho que van a derogar la reforma laboral y además por fases. ¿Cómo cree que va a ser? No lo sabemos. Yo creo que aquí está habiendo un poco de picaresca por parte del gobierno. Recordemos que el PSOE, en el fondo, parece que no quiere derogar la reforma laboral y no la quiere derogar porque el PSOE sabe que la reforma laboral ha sido positiva y lo sabe porque en los documentos que remite a Bruselas ha constatado ellos mismos, de su puño y letra, que la reforma laboral ha reducido la tasa de paro estructural de la economía española. ¿Qué pasa? Que tiene un compromiso con Unidas Podemos que, desde una postura muy ideologizada y poco analítica, está totalmente en contra de la reforma laboral y de toda la reforma laboral. Lo que se nos ha dicho es, en una primera parte,
se suprimirán los aspectos más lesivos, como la posibilidad de despedir a un trabajador que acumule bajas médicas, y en la segunda fase la reforma laboral se derogará a través de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, que se reforme el Estatuto de los Trabajadores para derogar la reforma laboral puede ser una forma de intentar cambiarlo todo para que todo siga igual. Esperemos que así sea porque, insisto, la reforma laboral no es ni mucho menos perfecta. España sigue teniendo un gravísimo problema en el mercado laboral, probablemente agravado ahora por una subida del salario mínimo no contrastada, no analizada y no estudiada con el suficiente rigor, pero sigue teniendo muchísimos problemas. La reforma laboral no los solucionó, pero no los empeoró. Consiguió que se redujeran mínimamente, insuficientemente, pero consiguió que se redujeran. La reforma laboral ha reducido la tasa de temporalidad, la reforma laboral ha facilitado que cuando vengan mal dadas, cuando estamos en crisis, no se destruya tanto empleo como el que se destruía antes de la reforma laboral. Ha reducido la tasa de paro estructural. Por tanto, creo que hay que ahondar en esa línea, en la línea de liberalizar el mercado laboral y no en la línea de regresar al sistema laboral previo a 2012, que es un régimen laboral que nos condenó a una tasa de paro estructural del 17% y a una tasa de temporalidad de hasta el 35% en algunos periodos. Hoy es muy alta y es del 26%. Bueno, pues veremos lo que ocurre. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, una visión liberal de los primeros movimientos de este gobierno. Gracias por el análisis, doctor. Muchas gracias a vosotros. Manuel Cobo, el debate está abierto y además ahora mismo con la mirada hacia la reforma laboral. Yo creo que lo que acaba de decir Juan Ramón me ha parecido lo más coherente. Es decir, si en algunas cuestiones hay que tener prudencia, y él ha empleado varias veces la palabra prudencia, es en este tipo de cuestiones económicas en las que no vale querer ganar un titular. Querer ganar un titular que pueda caer muy bien a la gente. Yo antes ponía un ejemplo que es evidente. ¿A quién no le va a gustar que las personas ganen como mínimo 1.500 euros? Yo prefiero que ganen 1.500 a que ganen 950. Pero si en el análisis que haces, si en la situación económica, el establecer esas condiciones redunda o provoca que haya más paro, que haya más gente que pierda el empleo, me parece evidente. Hemos hablado del tema de la subida, pero el tema de la reforma laboral. Bueno, hemos visto desde el inicio en el que en las diferentes campañas electorales se ha ido hablando de cargarse esa reforma laboral, con mucha más fuerza, desde luego, en Podemos, pero el PSOE también, bueno, vamos a reformarla, vamos a matizar, vamos a ver determinados artículos. Yo no digo, ni creo que nadie pueda decir de ninguna norma que sea perfecta, por supuesto que todas pueden mejorarse, y esta también, pero que el resultado en un momento crítico para España, muy difícil, al borde de la quiebra, al borde de un abismo, con unos datos de desempleo que eran inasumibles, ha tenido un efecto positivo. Creo que, como ha dicho Juan Ramón Rayo, es evidente para aquellas personas que no les puede la ideología y el sectarismo político. Y espero que sea analizado esa reforma laboral que se quiere plantear con esa seriedad que se exige un tema tan importante.